¿Qué piensas del ministerio que tendrá a su cargo Elon Musk? No tendrá un ministerio, es una especie de órgano descentralizado que no tiene ningún poder. Solo puede sugerir cosas. Esto es lo que la gente se olvidó. Pero ya que estamos hablando de esto, vamos a ver una cosa que ocurrió sobre los escándalos pre-gobierno de Donald Trump. El seleccionado de Donald Trump como Attorney General, o sea, fiscal general del Estado, Matt Gaetz, dice que se está retirando. A ver, Matt Gaetz ha sido investigado por el Departamento de Justicia por tráfico sexual y por sexo con menores, o sea, por pedofilia, pederastia, perdón. Que se considera pederastia hasta que en Estados Unidos, hasta que la mujer no tiene 18 años de edad, obviamente. Un adulto no debe tener relaciones con menores. Bueno, el señor al parecer sí las tiene. Pero aparte el Congreso hizo un comité conjunto de republicanos y demócratas para determinar si había hecho tráfico sexual, si había tenido sexo con menores, si había pagado por sexo, que parece que ha pagado miles de dólares a por lo menos 2 mujeres que ya declararon ante el Comité de Ética del Congreso de Estados Unidos, y por supuesto por consumo de drogas ilegales, que él siempre decía que sí iba a haber ayudas para la diversión en las fiestas que organizaban, ¿no? Y las mismas 2 chicas prostitutas que han declarado que ellas, pues, yo les dejó muchísimo dinero sus negocios sexuales con Matt Gaetz, han declarado que lo han visto teniendo relaciones sexuales con menores de edad. Yo no creo que Matt Gaetz se esté retirando, como dice él, porque, ¿cómo dice? Mi confirmación se está convirtiendo de manera injusta en una distracción del trabajo crítico de la transición al gobierno de Donald Trump y J.D. Vance. Y no, yo creo que le han prometido la impunidad, que es lo que quiere este personaje de la extensa frente. Creo que le han prometido la impunidad, que el informe de la investigación del Congreso no se va a hacer público, aunque ya hay gente que parece que le han estado colando datos. El New York Times publicaba precisamente lo de las dos prostitutas. Le han prometido algo para retirarse, porque él incluso cuando terminó el anterior gobierno de Trump le estuvo pidiendo a Trump que le diera un perdón, que no le dio. Así que no lo creo. Pero lo más curioso es esto, fíjense. La llamada Clan Mom, Marjorie Taylor Greene, hizo una barbaridad espectacular. Para tratar de proteger a Gaetz, soltó lo siguiente. Calculen ustedes cómo está el asunto. Para mis colegas republicanos en la Cámara de Diputados y en el Senado, si vamos a publicar los informes éticos y destruir a nuestra propia gente que Trump ha nominado, entonces sácanlo todo en mayúsculas para que lo vea el pueblo estadounidense. Sí, todos los informes de ética y las reclamaciones, incluso la que yo presenté, dice Marjorie Taylor Greene, todas las reclamaciones de acoso sexual y asalto sexual que secretamente se resolvieron pagándole a las víctimas con dinero de los contribuyentes. Todos los archivos de Jeffrey Epstein, famoso pederasta también, amigo de Trump durante 10 años. Los cintas, las grabaciones, las entrevistas con testigos, pero no solo esos, hay mucho más. Epstein no era ni es el único activo. Si vamos a bailar, bailemos todos al sol. ¿Qué está diciendo esta mujer tratando de defender a Gaetz?
pues que hay otros casos aún peores, en los que está implicado gente como Epstein y seguramente gente como P. Diddy, Puff Daddy, que está en este momento a la espera de ser suicidado en la cárcel porque tiene información de montones de gente del mundo del espectáculo, del mundo de la política y del mundo de la gente que es importante o se cree importante. Lo que está diciendo es que todo esto existe. Está diciendo que hay informes éticos que se han ocultado, que se ha pagado a víctimas. Lo está diciendo ella supuestamente para defender al hombre de la amplia frente. Es una de las metidas de pata políticas más espectaculares que he oído yo en los últimos tiempos.